Buenas noches, ¿cómo están? Damos gloria a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí en su casa. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie unos momentos. Efesios capítulo 6, versículo 12. Hemos estado hablando acerca de la oración en la guerra espiritual. Efesios 6:12. Quiero leer esta porción que dice: porque no tenemos lucha, gracias, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Diga conmigo: en las regiones celestes. Amén. Levante sus manos al cielo. Padre, gracias le damos esta noche por la bendición y la oportunidad que nos da de estar en su casa. Gracias porque usted es bueno y porque ha traído nuestra vida, Señor, a su iglesia. Nos ha dado la libertad, nos ha dado la capacidad de reaccionar al llamado que usted tiene para nosotros. Hoy, en el nombre de Jesús, pedimos que hable a nuestro corazón, pedimos que ministre a nuestro espíritu y que podamos hoy ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, que las regiones celestes, que las regiones del cielo sean limpiadas, que los cielos se limpien y que tu palabra corra, Señor, corra y llegue a cada corazón, a cada vida, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Toma tu lugar unos momentos, por favor. Necesitamos abrazar fuertemente las palabras del apóstol San Pablo cuando él dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. Diga conmigo: no tengo lucha. Cuando se refiere a la lucha, deja muy claro que tenemos una batalla, tenemos una guerra. Diga conmigo: tenemos una guerra. Está muy claro esto, tenemos una guerra. Dígalo otra vez: tenemos una guerra, tenemos una lucha, hay una resistencia. Y la resistencia de la cual Pablo nos habla es una resistencia espiritual, es algo espiritual que se mueve. La última frase del versículo 12 de Efesios 6 dice: en las regiones celestes. Diga conmigo: regiones celestes. ¿Dónde? En las regiones celestes. Entonces necesitamos entender que existen dificultades para que nosotros podamos realizar nuestra vida espiritual en plenitud, para que nosotros podamos realizar nuestra vida ministerial en plenitud, para que nosotros podamos ver realizados los sueños, los proyectos plenamente expresados por Dios a nuestra vida. Entonces necesitamos entender que existen dificultades. Diga conmigo: existen dificultades. Existen dificultades para realizar todo proyecto espiritual. Todo proyecto espiritual tiene y va a enfrentar una lucha. ¿Una qué? Lucha. Por eso hoy le he puesto como tema este mensaje: resiste en la oración. Diga conmigo: resiste en la oración. Dile a la persona que está a tu lado: resiste en la oración. Entonces existen dificultades para la realización de todo proyecto espiritual. Siempre va a haber una dificultad porque estamos
en una lucha, en una guerra. Estamos en una lucha, estamos en una guerra. Por eso hay personas que no lo entienden, no lo comprenden muchas veces y tratan de luchar con sus propias fuerzas, tratan de vivir con sus propias fuerzas, tratan de realizar todo humanamente en sus propias fuerzas, y a veces nos sentimos frustrados, nos sentimos limitados, nos sentimos con escasez porque no entendemos que el resultado de nuestra vida natural aquí en la tierra tiene que ver con una lucha espiritual. Diga conmigo, tiene que ver con una lucha espiritual. Yo le pregunto esta noche, ¿tiene algún proyecto familiar? Levante la mano los que tienen un proyecto familiar. ¿Tiene algún proyecto de negocios? Levanten la mano. ¿Tiene algún proyecto no sé, lo podemos llamar espiritual? Sí, entonces cada uno de nosotros tenemos algo enfrente que estamos realizando o que queremos realizar. Simplemente, si hay algo que estamos realizando o queremos realizar, vamos a enfrentar luchas y oposiciones espirituales para el cumplimiento de ese proyecto. Por tal motivo es necesario entender que nuestras oraciones son importantes. Diga conmigo, nuestras oraciones son importantes, ya que mi oración va a mostrar si verdaderamente yo puedo avanzar o simplemente voy a declinar en aquello que por lo cual estoy caminando en esta tierra. Aunque tal vez usted no haya visto ángeles, si yo le preguntara ¿cuántos han tenido una visión de ángeles? Serían pocos los que han visto ángeles. Pero literalmente, ¿cuántos con sus ojos físicos han visto un ángel? Levanten su mano. ¿Uno? ¿Una persona? Ok. Entonces, voltea con el que está a tu lado. Dile, tú eres igual que yo. Dile, no hemos visto ángeles, ¿verdad? Y aunque tal vez usted no ha visto ángeles, ¿cuántos han visto demonios físicamente con sus ojos? Levanten su mano los que han visto demonios. Bueno, son como 4. No crea que el que está a su lado, ¿no? Porque muchos voltearon y lo vieron, y dicen, ay, ya te vi, tremendo, ¿verdad? No. A veces literalmente con sus ojos, tal vez usted ha visto o no ha visto demonios, pero quiero decirle que el hecho de que usted tal vez no haya tenido una experiencia visual, palpable, literal, ya sea de ángeles o sea de demonios, eso no quiere decir, o eso no da por hecho que no exista un mundo espiritual. Eso no da por hecho que no exista un mundo espiritual. La Biblia está llena de experiencias angelicales, de experiencias espirituales con demonios, tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. De hecho, existe una batalla campal que se gesta en la línea de batalla que es totalmente espiritual, aunque esta guerra es espiritual y no la podemos nosotros ver literalmente con nuestros ojos. Existe en este momento una batalla en el cielo. Pero ¿cómo, pastor? La Biblia dice, San Pablo dice que nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, de la oscuridad, y contra huestes espirituales de maldad que operan ¿dónde? En las regiones celestes. Diga conmigo, en las regiones celestes. Entonces hay una batalla campal en la línea espiritual que está ahorita operando en los cielos, en las regiones celestes. Hay una batalla que se está gestando, que está aconteciendo, que está sucediendo. Esa batalla tiene que ver
con muchas situaciones aquí en la tierra, con situaciones que se van a manifestar o que se necesitan manifestar en la tierra. Entonces hay una guerra, hay una lucha, ¿sí? Por eso nosotros necesitamos, escúchame bien, resistir en la oración. Porque solamente nosotros podemos ayudar a que esa lucha se incline favorablemente hacia el reino de la luz y el reino de Jesús, que se incline contrariamente hacia el reino de las tinieblas y al reino de Satanás. Nuestras oraciones, diga conmigo, mi oración fortalece el movimiento angelical, el movimiento de los ángeles en las regiones celestes, para que ellos obtengan una victoria favorable para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro hogar, para la iglesia, para nuestra colonia, para nuestra ciudad, para nuestra nación, en el nombre precioso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Toda actividad, pon atención a esto, toda actividad que la iglesia desarrolla tiene que ver con un enfoque espiritual que repercute en el área natural, en el área física. Por eso no podemos dejar de orar, no debemos dejar de orar, para que lo que suceda en las regiones celestes sea favorable hacia nosotros. ¿Cuántos lo quieren? Te lo compruebo, escucha esto, con Daniel capítulo 10 versículo 12. Dice en la Biblia que cuando Daniel estuvo orando y ayunando por 21 días, 3 semanas. ¿Cuántas semanas? 3 semanas. Cuando Daniel estuvo en oración y en ayuno por 21 días, era un ayuno parcial. Cuando él estuvo ayunando y orando por 21 días, dice la Biblia que un ángel del cielo, sí, ese ángel se presentó, el ángel Gabriel, específicamente el ángel Gabriel se presentó con Daniel y le dijo: Daniel, después de 21 días de oración y de ayuno, donde él estaba perseverando, resistiendo en la oración. ¿Cómo estaba? Resistiendo en la oración. Pasó una semana, no hubo respuesta. Pasaron 2 semanas, no hubo respuesta. Pasaron 3 semanas, no hubo respuesta. Pero al comienzo de la siguiente semana, entonces un ángel del cielo llamado Gabriel descendió a donde él estaba y le dijo, se le apareció y le dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día, ¿desde cuándo? Cuando tú dispones tu corazón, cuando disponemos nuestro corazón a entender y a humillarnos en la presencia de Dios. ¿Qué es eso? Oración. Diga conmigo, oración. Cuando disponemos nuestro corazón a humillarnos en la presencia de Dios, eso se llama oración. Diga conmigo, eso es oración. Desde el primer día que tú dispones tu corazón, siempre he dicho que la oración se construye a través de hábitos. La oración no es algo que viene a tu vida por el Espíritu Santo, ¿verdad? Que el Espíritu te transforma y entonces de la noche a la mañana tú dices: wow, tengo ganas de orar y voy a orar, y de ahí en adelante oras todos los días, a toda hora. No. La oración se construye por hábitos. Y un hábito, Elizabeth, se construye cuando hay una disposición en el corazón. Cuando dices: yo voy a orar en este tiempo, voy a orar en esta hora, voy a orar este tiempo. Entonces Dios vio que en el corazón de Daniel había una disposición y él empezó a orar un día,
2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, 7 días. Su oración de un día se convirtió en una semana, pero la oración de una semana se convirtió en 2 semanas, y la oración de 2 semanas se convirtió en 3 semanas, y lo practicó con ayuno, y estaba orando 3 semanas seguidas. Entonces él dispuso su corazón a entender y a humillarse en la presencia de Dios. Y entonces el ángel Gabriel le dice a Daniel: desde el primer día que dispusiste tu corazón a buscar a Dios en oración, en ruego, en ayuno, fueron oídas tus palabras. Amén. Y a causa de tus palabras, de tu oración, no son palabras de confesión, no son palabras positivas de que tú te levantes y digas: hoy me va a ir bien. No, habla de oración, son palabras de oración. A causa de tus oraciones, di conmigo: a causa de mis oraciones. Si no hay oración, no hay manifestación. A causa de mis oraciones, di conmigo: a causa de mis oraciones, por tus palabras, por tus oraciones fueron oídas tus oraciones, y a causa de tus oraciones yo he venido. ¿Qué sucede cuando oramos? ¿Qué sucede cuando oramos? Dígalo. O sea, cuando nosotros oramos, cuando nosotros resistimos en la oración, entonces hay una manifestación que angelical. Dígalo, angelical. Va a haber una manifestación angelical. Pero como hay huestes espirituales de maldad en las regiones donde celestes, entonces la manifestación angelical va a tener una resistencia. Muchas de nuestras oraciones que comenzamos a hacer se quedaron detenidas en el cielo, porque no seguimos orando. Por eso Daniel, el ángel le dice a Daniel: a causa de tus palabras yo he venido. Perseveraste, Daniel, avanzaste, resististe en la oración. Pero escúchame, el príncipe del reino de Persia se me opuso durante ¿cuántos días? O sea, aquí hay algo bien tremendo. Desde el primer día que tú comienzas a buscar a Dios, tus oraciones son oídas y los ángeles son enviados. Escucha esto: desde el primer día que dispones tu corazón a buscar al Señor, a humillarte delante de la presencia del Señor, y perseveras en tu oración, resistes en tu oración, entonces los oídos de Dios van a escuchar tu oración. Dios va a enviar ángeles del cielo a la tierra a favor de ti, pero los ángeles van a enfrentar una resistencia en los cielos. Los ángeles van a enfrentar una lucha. Pero los ángeles necesitan de tus oraciones, porque la Biblia dice que el ángel, dice que el príncipe de Persia se me opuso durante 21 días, pero Dios envió ¿a quién? A Miguel. Dios dijo: Daniel no para. Daniel si quiere la bendición, Daniel si quiere la revelación, Daniel si quiere saber lo que está pasando. Daniel sigue orando, y el cielo siguió expectante. Yo me imagino que los ángeles gritaban: Daniel, sigue, 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 avanza, avanza. ¿Por qué? Porque eso le estaba dando poder, autoridad, derecho a los ángeles que estaban resistiendo a Gabriel, que estaba resistiendo al príncipe de Persia. Ahí en los cielos, en las regiones celestes, estaba intrincada la lucha, estaba parada, estaba detenida la revelación, estaba detenida la palabra, estaba detenida la respuesta en los aires celestes. Por eso nuestra lucha no es contra la gente, nuestra lucha es contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores y contra las huestes que operan en las regiones celestes, que están operando, que están impidiendo que muchas oraciones nuestras tengan respuesta.
porque fácilmente claudicamos. Por eso Jesús les enseñó, tomó tiempo para enseñar una parábola a los discípulos sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diga conmigo, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Porque Jesús sabía que la oración que no desmaya es la oración que hará que los cielos se traspasen y la respuesta llegue a la tierra en el nombre precioso de Jesús. Dale un aplauso al Señor, amén. El ángel Gabriel estaba ahí siendo resistido, y Dios se dio cuenta que no podía atravesar ese muro, y entonces Dios dijo: ¿sabes qué? Envíen al ángel Miguel. Y el Señor envía al ángel Miguel, y entonces dice que vino para ayudarme. Literalmente dice así: vino para ayudarme. Y cuando llegó el ángel Miguel, entonces Gabriel le dijo: ahí nos vemos, déjame, tengo que ir allá con Daniel. Tengo que llevarle una respuesta a Daniel de parte del Dios de los cielos. Tengo que bajar allá con Daniel. Aquí te encargo, ¿verdad? Al príncipe de Persia. Aquí te lo encargo. Ahí ocúpate de estos principados, gobernadores, huestes de maldad en las regiones celestes, porque tengo que llegar a la tierra a dar una respuesta, a dar una noticia, a fortalecer a mi siervo, al siervo del Señor. Tengo que llegar ahí. Y dice la Biblia que entonces él llegó con Daniel y le comenzó a decir: Daniel, no temas, porque tus oraciones han sido escuchadas. Esta noche te digo, iglesia, persevera, resiste, no temas, porque nuestras oraciones tendrán una respuesta en el nombre precioso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Su oración se intensificó durante 21 días. Su oración prevaleció. Nuestra oración, la oración de la iglesia, escucha bien, fortalece la actividad angelical. Cuando nosotros oramos, entonces nuestra oración hace que los ángeles reciban ayuda. Qué impresionante. Dios no envió ayuda hasta que él vio que Daniel perseveró. Ya conmigo, resistió. Así que entiende, Dios responde de manera inmediata. Tu oración es oída y Dios responde de manera inmediata. Pero donde Dios responde, entonces es donde en los aires celestes se generan los retrasos espirituales. Hay retrasos en los aires. El aire, los vientos, los cielos están cargados de oraciones retrasadas, que están ahí flotando, viendo si estamos perseverando y resistiendo y avanzando. Los cielos. Pero ese motivo nos enseña que no podemos nosotros dejar de orar. La oración es la que va a producir que las noticias celestiales, las sanidades celestiales, los regalos celestiales, sí, desciendan y lleguen a nuestra vida, a nuestro matrimonio, a nuestra familia, a nuestro trabajo, a la empresa, a la ciudad, a la colonia, al proyecto, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Dile al que está a tu lado: resiste, vamos a resistir. Dile al que está a tu lado: yo siento que la respuesta viene. Chicos, la respuesta viene, pero hay que resistir. Sí, ahí van a encontrar, van a ver cómo las cosas se van a comenzar a mover a favor de ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Van a ver cómo las cosas se van a comenzar a mover de una manera sobrenatural, de una manera milagrosa a favor de ustedes. ¿Cuántos lo creen? Entonces necesitamos entender esto. Sí, no importa cuán difícil sea lo que estás atravesando, no importa qué tan complicado sea la situación, lo único que Dios te dice esta noche
tienes que buscarme. Búscame, dispón tu corazón. Y si dispones tu corazón, yo me voy a mover a favor de tu vida. ¿Cuántos lo creen en el nombre de Jesús? Mira, la oración hace que los cielos se limpien. Cuando vengo a la oración, regularmente me gusta orar caminando en las mañanas. Lo primero que hago es subirme al altar, caminar sobre el altar. Luego camino aquí abajo. Luego comienzo a moverme entre las sillas. Termino allá arriba moviéndome y le estoy pidiendo: Espíritu Santo, limpia los aires de este lugar. Limpia los aires de esta casa. Que cuando la gente llegue tenga libertad. Que cuando la gente llegue reciba un toque de Dios. Que cuando la gente... Y entonces cuando oramos pidiéndole al Señor que limpie los aires, Él lo va a hacer. Él se va a mover, porque el Espíritu es viento. Di conmigo: el Espíritu es viento. Dios le habló a Ezequiel y le dijo: sopla sobre los 4 lados y di: Espíritu Santo, Espíritu, ven y sopla desde los 4 vientos. Y cuando el Espíritu comienza a soplar, entonces todas las huestes celestiales de maldad, demonios, principados, potestades, son arrasadas sobre el soplo del Espíritu Santo. Nuestra oración hace que los vientos del Espíritu Santo soplen, y entonces los demonios huyan en el nombre de Jesús, y las cosas que están atoradas se liberen a favor de nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Sucedió algo en la iglesia primitiva. Pastores, que eso es en el Antiguo Testamento. Te voy a hablar del Nuevo Testamento. Escucha, Hechos capítulo 12. Dice la Biblia que la iglesia se adormeció y dejó de orar. Sí. Y entonces el rey Herodes echó mano de algunos de los de la iglesia para maltratarles, porque eso es lo que hace Satanás. Cuando la iglesia deja de orar, es el mejor momento para los principados y las potestades y las huestes de las tinieblas y los demonios de los aires, para que vayan y ataquen las familias, vayan y ataquen los matrimonios, vayan y ataquen a nuestros hijos, vayan y destruyan. Es el mejor momento. La falta de oración en una iglesia, la falta de oración en una familia, en un hogar, la falta de oración en una ciudad, hace que los demonios tengan autoridad, potestad, poder, dominio. ¿Sí? Y la iglesia dejó de orar en el libro de los Hechos. Como que estaban viendo las manifestaciones de Dios y todo eso. Pero ¿sabes qué sucedió? El rey Herodes se levantó y echó mano de algunos de la iglesia para maltratarlos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Mató a uno de los apóstoles. Jacobo era una eminencia, era un erudito en la palabra. Pedro lo respetaba en la palabra. Pero cuando Herodes se levanta, incitado por demonios, maltrata a la iglesia y no vio ninguna respuesta de la iglesia. La iglesia estaba siendo maltratada y agarró a uno de sus líderes principales, importantes, y lo mata. Y cuando lo mata, entonces dice que vio que esto le agradaba al mundo. Digan conmigo: al mundo. Porque al diablo le agrada verte destruido. Al diablo le agrada ver destruida tu vida, ver destruida la vida de pastores, matrimonios de pastores, sus hijos, sí, destruidos, ver destruidas familias de líderes, de hombres que sirven a Dios en el ministerio. Al diablo le encanta ver eso. El mundo se goza cuando ve eso. Entonces escucha, dice la Biblia que cuando Herodes se dio cuenta de eso, los demonios lo incitaron para prender a Pedro, y dice que lo agarró y lo metió a la cárcel, a un calabozo de lo más profundo. Pero después el versículo 5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, digan conmigo, la iglesia entendió algo y dijo: sin oración no vamos a poder. La iglesia, pero la iglesia, digan conmigo, pero la iglesia. Hechos capítulo 12 versículo 5, hijo. Hechos 12:5 dice: pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pero nunca dice que oró por los que estaban siendo maltratados. Nunca dice que oró por Jacobo.
nunca dice que oró por ellos. ¿Sí se da cuenta de esto, hermano Salvador? O sea, no oraron por los que estaban siendo maltratados, ni oraron por Jacobo cuando Herodes lo metió a la cárcel. Si no el libro de los Hechos lo hubiera especificado. Dice que no oraron. Dijeron, Dios va a enviar un ángel. No, no, no. Diga conmigo, Dios necesita de mis oraciones para moverse a favor de la iglesia aquí en la tierra, porque Dios opera por derechos legales. Amén. Y la iglesia, a través de su oración, le da el derecho legal a Dios para operar aquí en la tierra. Entonces es cuando Dios puede enviar ángeles a favor de la iglesia. Por eso Él dice, busqué hombre que hiciese vallado a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. La oración detiene los juicios hasta de Dios. La oración detiene las obras de las tinieblas. La oración detiene el movimiento de demonios. La oración acelera el movimiento angelical a favor de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y entonces la iglesia, cuando vio que habían matado a Jacobo, y cuando vio que habían matado, maltratado a los mismos miembros, líderes de la iglesia, entonces se pusieron a orar. Y dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Cuando la iglesia oró, comenzó a orar. Dice que a los pocos días Herodes iba a sacar a Pedro. A la noche siguiente, cuando Herodes iba a sacar a Pedro, dice la Biblia que Dios envió. ¿Qué envió? Ángeles, digan conmigo, ángeles. Había una lucha en el cielo. Había una lucha. Y los ángeles no pudieron llegar a Heriberto cuando mataron a Jacob. Qué tremendo, ¿verdad? Los ángeles no pudieron llegar cuando mataron a Jacob. Pero cuando la iglesia se unió a orar sin cesar por Pedro, entonces los ángeles llegaron. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. Nuestra oración es valiosa, es de vida o muerte. Nuestra oración es de vida o muerte aquí en la tierra. Ora por tu esposo, ora por tu esposa, ora por tus hijos todos los días. Es de vida o muerte. Una oración por nuestro hogar, una oración por nuestra ciudad, una oración por alguien puede detener cualquier atentado de las tinieblas y aún el juicio divino de Dios. Dios envió ángeles y el ángel llegó a donde estaba Pedro. Los cielos estaban siendo limpiados en la cárcel, en la ciudad. Herodes estaba siendo perturbado y llegaron los ángeles. Llegó el ángel, despertó a Pedro, lo sacó 1, 2, 3 puertas, nadie se dio cuenta. ¿Y saben a dónde lo llevó? ¿A dónde? A donde estaban orando. ¿A dónde lo llevó? Dios le dijo, quiero enseñarte porque estás vivo. Quiero enseñarte, Pedro, porque estás vivo. Por eso yo doy muchas gracias a Dios, porque yo creo que estoy vivo, porque la iglesia hizo mucha oración por mí. Amén. Cuando pasé por el COVID, la iglesia empezó a orar y a orar y a orar por su pastor. Amén. Entonces hay oraciones que te salvan la vida. Hay oraciones que te rescatan de la muerte. Dios necesita ver una iglesia que ora para detener juicios, para enviar ángeles, para liberar ángeles mayores, más fuertes, y operar en la tierra a favor de nosotros. Dios llevó a Pedro a la iglesia y en la iglesia le dijo, mira, esta gente está orando. Dice que estaban orando. La muchacha, esta Rode, no creía que era Pedro y se metió corriendo ya asombrada. Y cuando le dijo a la gente que estaba orando, la gente le decía, cállate, mujer, ¿verdad? A lo mejor es algo que tú viste. Pero no, Pedro con más insistencia tocó. Y entonces entró, lo dejaron entrar y les testificó cómo Dios había enviado a su ángel y lo había librado de la muerte. Alabado sea el Señor. Diga conmigo, vamos a resistir. Hay que resistir. ¿Vale la pena resistir?
Amén. Hay que resistir en oración y quiero decirles que este festival que vamos a celebrar el día sábado 29 tiene que ver con cosas espirituales. Amén. Tiene que ver con algo espiritual. Todo lo que hace la iglesia tiene que ver con un movimiento espiritual. ¿Ok? Así que hoy yo quiero que oremos. Ponte de pie, por favor. Quiero que oremos a favor, sigamos orando a favor de la iglesia, de las familias, sigamos orando a favor de todas las cosas, de la gente que está necesitando un toque de Dios. Hay gente que está necesitando un toque de Dios, y yo creo que si tú estás aquí es porque Dios te ha traído con un propósito. Hay un propósito de Dios en tu vida. Hay un propósito especial de parte de Dios. La misericordia de Dios es tan grande, tan alta, tan grande, tan alta, y que sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana Dios extiende sus misericordias a favor de nosotros. No quiero que entendamos algo. Muchos estamos vivos, muchos estamos con vida, por la misericordia de Dios a través de la oración de la gente que está clamando a favor. La gente que está clamando a favor de ti. Hay gente que ha estado orando y orando y orando y orando y orando. La oración que resiste es una oración que hace que los cielos liberen a los ángeles. Los ángeles resistan toda oposición. Hay ayuda del cielo en la guerra, en la batalla, y entonces 1 o 2 ángeles se liberen y lleguen a donde estamos, y pum, abran puertas de bendición, de revelación, milagros sorprendentes, respuestas divinas. Amén. Entonces hoy, esta noche, vamos a orar en el nombre de Jesús. Dios ha estado poniendo en mi corazón en las mañanas que venimos a la oración, orar específicamente por familias, en mi espíritu yo sé que estoy orando por familias, sé que estoy orando por matrimonios, pero en mi entendimiento natural no sé ni quién es, por la persona que estamos orando, por la familia que estamos orando. Vamos a venir aquí al frente. Vengan aquí al frente. Hay gente que está teniendo una